Un gran escándalo tildado de cobardía se levantó dentro del Kremlin este jueves por cuenta de un programa de televisión que salió al aire. El anuncio del líder de la Federación Rusa sobre la movilización parcial de los rusos para defender la integridad de su país, al contrario de conseguir apoyo de toda la nación, ha provocado la huida de una parte de los reservistas que ven en esta guerra una sentencia de muerte. Madres, padres, hijos y esposas de los llamados al servicio activo creen que no volverán a verlos vivos, y eso es muy triste. Vladimir Putin le quiso vender al pueblo ruso la mentira de que su país está en peligro, pero los ciudadanos no le comen cuento. Casi desde que comenzó la invasión de Ucrania, el Kremlin ha hecho un llamado a los varones rusos para que se integren a las fuerzas militares, pero ni siquiera los reservistas quisieron atender el llamado, porque están viendo las grandes pérdidas de las tropas de Putin y día tras día ven cómo llegan los soldados en ataúdes, los cuales fallecen en esta fatídica e innecesaria guerra. Mira entonces lo que sucedió. Un bloguero ruso se hizo pasar por un reclutador del ejército y llamó por teléfono al hijo de uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin, y se armó un lío que estaremos analizando en lo sucesivo de este informe. No te lo pierdas. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe, para que con los elementos que te vamos a presentar puedas sacar tus propias conclusiones. Yo soy Arbey Vinasco y te doy la bienvenida como siempre a este tu canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Muchas gracias a todos por compartir nuestros videos en sus redes sociales, igualmente por el afectuoso saludo que nos envían desde los diferentes lugares del mundo. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Quiero también decirles que valoramos muchísimo sus demostraciones de aprecio. Incluso muchos de ustedes me han dicho que esperan con ansias cada día la publicación de un nuevo análisis. De nuevo, muchísimas gracias. No olviden visitar lanotalatina.com para ver otros temas de interés y mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia. Bien, lo que acaba de ocurrir, de acuerdo con la denuncia de un bloguero ruso, demuestra la hipocresía del régimen de Vladimir Putin. En un programa anterior, te contamos que el Kremlin hizo un pedido al Ministerio de Defensa de 137.000 soldados para enviarlos al frente de batalla. No obstante, la convocatoria no fue atendida ni siquiera por los rusos desempleados. Les ofrecieron entre $2.500 y $3.500 mensuales, dependiendo del área a la que fueran enviados. También les ofrecieron pensión vitalicia y cupo asegurado en las mejores universidades para sus hijos. Luego intentaron una campaña publicitaria en la que invirtieron altas sumas de dinero, apelando a la hombría de los rusos, diciéndoles: si eres valiente y si te consideras un hombre de verdad, intégrate a las Fuerzas Armadas. Y esta campaña tampoco les dio resultados. Sobra decir que todos estos dineros están saliendo de las ventas de hidrocarburos a otros países del mundo. Pues bien, el escándalo se armó porque un bloguero, haciéndose pasar por reclutador del ejército, llamó a Nikolai Peskov, el hijo del portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Y por supuesto que el hijo de Peskov se negó a integrar las filas del ejército diciendo: soy un Peskov y resolveré el tema a otro nivel. Nikolai Peskov, el hijo de uno de los hombres más cercanos al mandatario ruso, se excusó y dijo que no se presentaría a la convocatoria militar, por lo que fue tildado de cobarde. Pero entonces, aquí la pregunta es: ¿tienen los hijos de los leales a Putin privilegios especiales para no atender la convocatoria a integrar la llamada movilización parcial? Por supuesto que la tienen. Y esto demuestra una vez más la hipocresía de las élites del Kremlin. Por supuesto que ninguno de los hijos de los integrantes del círculo de Putin irán a esta guerra. En julio también denunciamos que los ucranianos prorrusos de las regiones de Luhansk y Donetsk
Tampoco quisieron enviar a sus hijos a la línea del frente. Y hay que reconocer que en esta sí se salvó Putin, porque supuestamente no tiene hijos en edad de ir al ejército. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, defendió el jueves a su hijo Nikolai, acusado de haberse negado a ser movilizado y acusado de cobardía tras la publicación de una conversación telefónica que se hizo viral en internet. En el video, un bloguero llama en directo al hijo del portavoz ruso y se hace pasar por un reclutador del ejército a cargo de llamar a los reservistas movilizados, tras el anuncio del presidente Vladimir Putin. Aquí está la transcripción de la llamada. Se le ha enviado hoy una convocatoria, le dice Dmitry Nizhotsev, presentador de La Política Popular, un canal de YouTube creado por miembros del círculo del opositor ruso encarcelado Alexei Navalny. En ella hay un número al que tiene que llamar mañana a las 10 de la mañana y tiene que presentarse en un centro de convocatoria, prosiguió el bloguero en tono serio. En la llamada, Nikolai Peskov, de 32 años, parece por un momento desconcertado y luego contesta: evidentemente no iré mañana a las 10 de la mañana, dando a entender que no se dejaría reclutar por el ejército, añadiendo: debe usted entender que siendo yo un Peskov, no es correcto que esté allí. Pero resolveré el tema a otro nivel. Yo no tengo ningún problema en defender la patria, pero primero tengo que comprender lo que puedo hacer en lo que a mí me concierne, dijo Nikolai para justificarse. Este jueves, cuando fue preguntado por este video, Dmitry Peskov declaró a los periodistas estar al tanto del video y de la llamada, pero aseguró que el texto íntegro de la conversación no se publicó. Y escucha muy bien esto. Este miércoles, como todos sabemos, Putin anunció la movilización parcial que involucra a unos 300.000 reservistas con experiencia militar, y muchos rusos temen que el despliegue sea mucho mayor. El mandatario explicó que las actividades relativas a esta movilización arrancarían este mismo miércoles y resaltó que solo los reservistas, principalmente aquellos con experiencia, serían llamados a filas. Y así lo informó la agencia rusa de noticias TASS. Además, así también lo vimos en el video que fue difundido a todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con los reservistas rusos? Y también con los no reservistas. Un pequeño porcentaje de los reservistas que se consideran milicianos, es decir, aquellos que de verdad les gusta la guerra, se presentaron a los cuarteles. Pero más del 90% todavía no lo hacen. ¿Y eso qué nos indica? Que la gran mayoría de los reservistas no quieren ir a Ucrania, demostrando que Putin ya no tiene el control sobre los reservistas. El Ministerio de Defensa les ha dado una semana para que se presenten voluntariamente, de lo contrario serán considerados traidores a la patria, según las leyes rusas. Y resulta que esta mañana nos llegó un comunicado que señala que un grupo de hackers consiguió entrar a la web del Ministerio de Defensa ruso, logrando ver que la lista de los reservistas en esta primera fase la integran cerca de 1 millón de exmilitares, con lo cual podemos asegurar que Putin le está mintiendo al país nuevamente, porque no son 300.000, sino 1 millón de reservistas. Entonces, aquí la pregunta es: ¿tiene realmente la capacidad del ejército ruso para atender todas las necesidades de por lo menos estos primeros 300.000 soldados? Las cuentas de los expertos dicen que un soldado puede consumir alrededor de 1 kilo de alimento por día, y esto significa que la logística rusa tendría que garantizar la entrega de 300 toneladas diarias de alimentos. Sí, así como lo oyes, son 300 toneladas solo de alimentos por día. Hemos visto en los últimos 3 meses de la guerra las enormes dificultades que ha tenido la logística rusa para entregar alimentos a unas 30.000 tropas que destinó Putin en abril para el Donbass. ¿Crees entonces que lo puede hacer para 300.000 soldados?
Yo con sinceridad lo veo muy difícil. Y es por eso que digo que Putin se dio un tiro en el pie. Porque en resumidas cuentas, 300.000 tropas sería casi el doble de lo que destinó en febrero para la invasión a Ucrania, que fueron unos 180.000 hombres. Y hemos visto que el Kremlin no pudo atender esa logística. Ahora, otra cosa que está sucediendo. Georgia, el pequeño país que limita con Rusia y que está en el Cáucaso, dijo ayer que había empezado a recibir reportes de sus organismos de inmigración que informan sobre la masiva llegada de rusos, tanto reservistas como no reservistas. Lo mismo está ocurriendo con Finlandia, que ya tomó medidas para frenar la entrada de rusos al país. Por su parte, los países bálticos se negaron a partir de este viernes a aceptar rusos en calidad de turistas. Y la Unión Europea no puede darse el lujo de recibir rusos varones porque no les puede dar un estatus legal, porque no los puede recibir en calidad de refugiados. Entonces lo que va a pasar es que los rusos tendrán que regresar a su país, quedándoles dos caminos. Número 1. Integrarse al ejército como lo mandó Putin o lanzarse a las calles a protestar como lo está haciendo muchísima gente. Otra cosa que puede suceder es que quienes sean integrados por la fuerza a las filas del ejército no obedezcan las órdenes de sus superiores, con lo que podemos decir que nuevamente se van a presentar rebeliones al interior de las Fuerzas Armadas. Otro grave problema es que Putin no tiene rango de suboficiales calificados, que es un grave error para una fuerza militar tan grande, y tampoco tiene los oficiales necesarios para comandar esas fuerzas, tenientes, capitanes, mayores, coroneles. Y si seguimos enumerando los problemas del desorden militar, nos encontramos que al momento Putin no tiene los suficientes tanques, vehículos blindados y artillados para enfrentarse con los ucranianos. Putin la tiene muy de para arriba, como decimos en América Latina, y no le será fácil sostener esa fuerza militar, a pesar de que dio la orden a toda la industria militar de su país para que produzca al máximo municiones, armas, botas de campaña, uniformes militares, cascos, proveedores y demás pertrechos que necesitan los soldados para una guerra. Bueno, con estos elementos que te he expuesto, ya puedes sacar tus propias conclusiones. Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro siguiente programa.